Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar acá. Yo vengo un poco excitado todavía porque vengo con 3 horas de viaje con el Pepe tomando mate. Entonces me ha tocado vivir una experiencia muy interesante desde lo personal y desde lo organizacional. O sea que no sé si voy a decir lo mismo que tenía pensado decir después de la charla con el Pepe. No es que vaya a influir. Bueno, a mí me toca el rol de poner en debate el concepto que tratamos de instalar. Es decir, cuando nos sentamos a organizar esta convención, uno de los planteos que nos hicimos es, desde la fundación de FECOFE para acá, sobre todo desde el 2011 para acá, intentamos que el concepto histórico del cooperativismo vinculado a la solución de problemas de los productores, es decir, si vamos a nuestro origen de la Federación Agraria en 1912, surge ante una necesidad de organización gremial de los productores ante la problemática que estaban teniendo al ser presionados y abusados por los terratenientes, por los dueños de la tierra, y hacer mano en el gremio. Posteriormente se dieron cuenta que los almacenes de ramos generales en muchos casos y los mismos terratenientes tenían herramientas para poder llevar a cabo esa presión, que eran donde tenían que comprar los productores y donde se tenían que financiar. Es ahí donde surgen las cooperativas, como instrumento principal de compra, de abastecerse de lo necesario para vivir, por un lado, de los insumos para producir y para poder comercializar la producción. Pero también tenemos que reconocer que conceptualmente, salvo casos muy puntuales como pueden ser las cooperativas lácteas, que por el hecho de producir algo perecedero necesitaban avanzar en la etapa industrial, indefectiblemente, las cooperativas de carácter agropecuario prácticamente transcurrimos 100 años con el mismo concepto, salvo casos muy puntuales, que era el de acopiar, comercializar. Es más, retrocedimos y contamos de los 90 para acá porque la vida económica de nuestros asociados pasó a otro lado. Muchas cerraron el supermercado, cerraron la ferretería, cerraron la tienda y nos concentramos en el acopio, los insumos, y entonces el concepto del cooperativismo quedó en muchos casos aferrado a una planta de silo en las afueras del pueblo. Entonces, sobre todo del 2011 para acá, es decir, tenemos que construir una visión diferente para que tenga salida el cooperativismo. Y ahí es que pensamos en la lógica del agregado de valor, del encadenamiento productivo, de cómo mejoramos estas condiciones. Si tomábamos ese concepto de agregado de valor, quizás el concepto mismo de agregado de valor ha tenido todo un proceso de desarrollo en el tiempo. El primero que instalamos era, tenemos que poner fierros. Si tengo soja puntualmente, pongo una extrusora, porque venía un vendedor de extrusoras que andaba en un momento por el pueblo y decía, no, con 1 millón de pesos, me acuerdo, hace 15 años atrás, ponemos una extrusora, nos juntamos 10 gringos, ponemos 100.000 pesos cada uno, ponemos una extrusora. Algunas cooperativas lo han hecho. Ahora nadie sacaba la cuenta del capital de trabajo, de giro, de retorno, de lo que significaba el negocio. Y aparte poníamos extrusora pensando que íbamos a hacer biodiesel. Resulta que el aceite era el subproducto, el producto era el speller. Después habíamos sacado las vacas para hacer agricultura, ¿quién se iba a comer el speller? Así es que tenemos cantidad de extrusoras dando vuelta. Entonces dijimos, bueno, el agregado de valor es más que poner fierros. El encadenamiento productivo tiene que ir más allá de los fierros. Tenemos que pensar en la comercialización, en la góndola, en el proceso de agregado de valor, en la recuperación en muchos factores de que si somos productores de soja, nuestros socios y la cooperativa va a ser speller o alimento balanceado, los mismos productores tienen que volver a producir carne, porque la soja tiene que salir caminando de la chacra, no se puede seguir yendo en granos. Yendo al caso puntual. Y como en nuestra historia federada, siempre que titulamos o buscamos conceptualizar, decíamos, bueno, por el desarrollo rural, los pueblos del interior, la agricultura familiar, unos títulos larguísimos. Y muchas veces nos preguntamos en esta era por qué, cómo conceptualizar de forma sencilla y que impacte. Y en esa lluvia de conceptos dijimos, cooperación inteligente tiene que ser un término que no tiene que ser solamente el eslogan de una convención, sino que tiene que ser un término que se instale como lógica de funcionamiento del cooperativismo que viene, del cooperativismo del siglo XXI y de la evolución del cooperativismo agropecuario. Esto no sé cómo sube. ¿Cómo? Ahí, listo.
Entonces decimos cooperación inteligente. Si lo ven, tiene una particularidad. ¿Esto tiene láser también? Ah, bien. Tiene una particularidad que se destaca, que es el gente. Porque la primera función o integración del cooperativismo por necesidad es la gente. Y el primer valor agregado es la gente. Porque sin gente no hay proceso. Porque agregado de valor pueden hacer, como hacen grandes empresas, o integradores que se integran desde el final de la góndola para atrás. ¿O acaso los grandes supermercadistas de Argentina no agregan valor? Agregan valor, pero no para la gente, para ellos. Entonces el primer factor a tener en cuenta es la gente, que tiene que ver también con una naturaleza humana. Digo, la competencia de la cual hemos sido víctima o se ha instalado en el funcionamiento no es una lógica natural del hombre, sino que la cooperación fue la lógica natural para solucionar los problemas. Más aún si venimos de sectores que están vinculados a los pequeños y medianos productores. Entonces, si hablamos de cooperación inteligente, el primer punto es que para cooperar necesitamos gente, necesitamos productores. Para sostener los productores necesitamos sostener la organización y necesitamos obviamente políticas también para esos productores. A ver si se mueve esto. Ahí está. No, fui para atrás. Ahí está. Entonces, tratamos de ponerle concepto a la cooperación inteligente. En la actualidad, porque ha pasado también en los últimos 20, 30 años, los sectores concentrados de la economía nos han robado el perfil social y el discurso. Primero con la responsabilidad social empresaria. Es decir, entonces vemos que Monsanto arma una fundación, es decir, evita pagar determinados impuestos, hace asistencialismo social y eso es responsabilidad social empresaria. O le enseña a cocinar con soja a los chicos pobres y eso es responsabilidad social empresaria. Después se terminó el concepto de responsabilidad social empresaria y hoy hay un movimiento que se dice de las empresas de triple impacto, que tiene una característica, tienen que tener impacto social, económico y ambiental. Ahora, las empresas de triple impacto y ese movimiento no son cooperativas, son empresas de carácter privado que plantean un negocio a partir de resolver el impacto de determinados problemas. Ahora, nosotros decimos que a través de la cooperación y el cooperativismo, con la cooperación de triple impacto es la realidad y las verdaderas empresas de triple impacto son las cooperativas. Y que conceptualizamos esta cooperación inteligente conformada por este triple impacto que tiene que ver con la inteligencia social, la inteligencia económica y la inteligencia ambiental. Digo al revés, ¿eh? Cuando decimos inteligencia social tiene que ver con lo que decíamos al principio, la gente. Las únicas empresas gobernadas democráticamente son las empresas de la economía social. Las cooperativas y las mutuales en este caso. Son las únicas que son gobernadas por sus socios, donde sus socios tienen la posibilidad de votar, de tomar decisiones, de elegir a sus representantes. Entonces, la primera inteligencia social tiene que ver con la inteligencia institucional también. Porque hemos vivido procesos dentro del cooperativismo, sobre todo del mutualismo, donde han desprestigiado a la herramienta. En realidad hay personas que desprestigiaron los procesos, pero la herramienta es tan válida como desde el principio, como Rochdale para acá. Entonces, decimos resaltar la gobernanza democrática, pero asumir también un desafío. El cooperativismo argentino también tiene una particularidad, sobre todo la economía social en general, que tiene que ver con la sectorización. Está el cooperativismo de trabajo por un lado, está el cooperativismo agropecuario por el otro, está, bueno, el lácteo que está muy cercano al agropecuario, sí, el lechero, el cooperativismo de servicios. Es más, las telefónicas y las eléctricas muchas veces se miran de reojo, o nos equivocamos con eso. El cooperativismo de salud, de crédito. La realidad es que hoy el cooperativismo en Argentina representa prácticamente el 10% del PBI. Ahora, con el 10% del PBI, el cooperativismo no se sienta en ninguna mesa a discutir políticas todos juntos, y no por sectores. Entonces, no somos más el 10% del PBI, somos pedazos más chicos del PBI. Y ahí está la debilidad política del cooperativismo y de la economía social en general.
y que en el marco de economía de mercado y capitalista en que vivimos, del cual tampoco podemos negarnos si es en el marco en que vivimos, muchas veces nos olvidamos de la cooperación y nos dedicamos simplemente a la competencia como herramienta de mercado. Cuando en realidad, si nosotros tenemos la posibilidad de pensar en cadenas de agregado de valor multisectoriales, con integración y una desectorización de la economía social, nosotros podríamos estar pensando en una integración de la vida generalizada de los asociados en las cooperativas y de un modelo económico que esté integrado en la comunidad dando servicios, donde no solamente el productor piense como productor, sino que piense en cómo tiene una alianza estratégica en el marco federado como nosotros con la Mutual Federada para que los socios articulen y tengan resuelta la salud, cómo podemos resolver la educación, cómo podemos resolver el crédito. Tenemos el Banco Credicop, si no me equivoco, creo que hay gente del banco, está entre el 6º y el 8º banco del país. No es un banquito el Credicop. Tenemos una herramienta financiera de carácter importantísimo. La cooperativa obrera sola, como cooperativa de consumo, tiene 150 supermercados y representa casi el 3% del supermercadismo nacional. Muchos pueden decir, el 3% nada más. Sí, pero ¿cuántos de los que están acá en sus cooperativas tienen un supermercado? ¿Y cuántos de los que están acá en sus cooperativas producen productos de góndola? Necesitamos góndolas y necesitamos que nuestros asociados también consuman nuestros productos. Porque la sectorización de la economía social hizo que en las góndolas de los supermercados de nuestras cooperativas no estén nuestros productos. No esté el producto de la cooperativa vecina. Y esa integración de la desectorialización es lo que da la integración con la comunidad. Con el resto de la sociedad. Cuando las cooperativas agropecuarias nos fuimos de las oficinas del centro del pueblo a la planta de silado de afuera, nos fuimos del seno de la comunidad. La gente que no tenía que ver con el agropecuario dejó de pasar por la cooperativa. Y cuando dejaron de pasar por la cooperativa, el día, con experiencias cooperativas, que nuestras cooperativas, muchas, estuvieron al borde de la quiebra, la gente del pueblo había dejado de pasar para ir a defenderla junto con los productores. Y cuando la cooperativa es un factor social importante en el pueblo como generadora de trabajo y de economía, no la van a defender solamente los productores. La van a defender los laburantes que laburan en la cooperativa. Porque una empresa cooperativa o mutual en un pueblo que tiene 10, 15, 20, 30 empleados es factor de empleo y de articulación y de generación social. Y cada una de las personas que pasa, porque un supermercado cooperativo también regula los precios, regula las condiciones, tiene un rol en la sociedad diferencial. Y hemos perdido esa integración con la comunidad, que es lo que creemos que tenemos que recuperar. La inteligencia económica. Nosotros decimos, vivimos en un contexto vinculado a la competencia de mercado, es verdad. Pero si cambiamos el concepto de cooperación por competencia y vamos a pasarnos facturas entre todos acá. Si dejamos primero para competir en el mercado, las cooperativas tenemos que dejar de competir entre las cooperativas. Porque si pretendo competir con Cargill, o pretendo competir con Monsanto, o pretendo competir con cualquiera de los exportadores o de los articuladores del mercado, dominante del mercado, el primer factor es dejar de competir entre las cooperativas. Porque si yo soy la cooperativa de tal pueblo y tengo una sucursal en el pueblo de al lado, que resulta que hay otra cooperativa en el pueblo de al lado. Estamos en todo nuestro derecho. Ahora, invertimos en fierro 2 veces, articulamos, nos competimos, nos desgastamos, hasta que en algún momento capaz se caen las 2 cooperativas y ¿quién queda? Un privado, el corredor, el corretaje. Entonces, cuando hablamos de cooperación, tenemos que pensar primero y de competencia, en dejar de competir entre las cooperativas. El primer salto de calidad tiene que ver con eso, en el sector cooperativo. En la inteligencia económica también hacemos referencia a las multicadenas de cooperación. Tiene que ver con lo que decíamos antes. Si pensamos el agregado valor como un agregado lineal, entonces yo hago materias primas, producción primaria, después pongo un molino harinero,
Después, cuando el molino harinero tiene una renta demasiado, pongo una fábrica de galletitas y bueno, es toda mí la cadena. Ahora, resulta que cuando yo estoy por poner el molino harinero, ya hay 10 marcas de galletitas en el mercado y llegué tarde. La idea era bárbara, pero un proceso económico. Ahora, si yo ya tengo cooperativas con molinos harineros, si ya tengo cooperativas muchas de trabajo, inclusive con procesos industriales, con productos de góndola, pero que resulta que cuando se abastecen de materia prima terminan abasteciéndose ¿de dónde? ¿De una multinacional o de un exportador? No tenemos regulación del precio, no representamos las oportunidades. Entonces, cuando decimos las multicadenas de cooperación, es lo único que nos puede permitir, en un mundo que exige agilidad y rapidez en la respuesta, poder construir alternativas de cadena de agregado valor rápidas. Y donde pensemos que el agregado valor no solamente son fierros. Hoy es mucho más importante la logística, la energía y la comercialización como fuente de agregado valor que los fierros. Capacidad ociosa en infraestructura y en fierros en nuestro país hay de sobra, tirada, inutilizada y que se puede alquilar muy barata o articular en muchas mejores condiciones. Entonces, hoy el agregado valor no lo tiene el que vende máquinas, sino que lo tiene el que está en la capacidad de articular lo que está dando vueltas y que no está operativamente sincronizado. En esas referencias que decimos, tenemos que ir por las multicadenas de cooperación. También nos pasó, herencia de los 90, si bueno, somos una cooperativa, puedo ahorrarle. No, no puedo ahorrar. Mi margen de maniobra y de error en lo económico es mucho menor que el que tiene una empresa privada. Porque si una empresa privada, somos empresas privadas también, las cooperativas, pero como decíamos antes, gobernadas democráticamente de nuestros socios, si una empresa privada o un dueño de una empresa quiere timbiarse su guita, es su problema. Ahora, si un consejo de una cooperativa o un gerente de una cooperativa se timbea la guita de los asociados, primer punto es porque los asociados no están participando ni haciendo el control eficiente de esa gestión. Y segundo, no podemos admitir de que si encarecemos los procesos o no tenemos la eficiencia económica de los procesos, no va a haber excedente para distribuir. Y el excedente se da al final del proceso. Muchas veces pecamos en que si hacemos la cadena de valor y de integración, es decir, bueno, yo pongo un molino harinero o tengo una fábrica de leche, una fábrica de quesos, de industrialización de leche, decir, bueno, ¿cuánto me paga más el litro de leche la cooperativa? Nunca miramos la integralidad, nunca salimos de la lógica de que soy un asociado, que tengo un pedacito de una empresa, ahora no estoy mirando el resultado final del desarrollo y cómo se distribuye el excedente. Porque quizás el resultado final es favorable, pero si yo no estoy mirando toda la película completa y mi única pretensión como socio es que en ese momento cobrar un plus, pero que al final del ejercicio ese plus termina redundando en que la cooperativa está en riesgo y termino matando la herramienta, también se transforma en un problema para mí como productor y para mi propia herramienta que es la cooperativa. Por eso decimos, no podemos renegarnos ni tampoco caer en los fundamentalismos de la no eficiencia. Es trascendental para la cooperación poder tener procesos económicos, productivos, altamente eficientes. Por último punto, hablamos de la inteligencia ambiental. Un tema que para nada menor, más en los tiempos que venimos. Y tiene que ver con la integración con la comunidad que hablábamos al principio. En esta etapa donde parte de la fractura social que tenemos, sobre todo los productores agropecuarios, agrícolas, con nuestros propios pueblos, tiene que ver en muchos casos con el uso y el abuso de los agrotóxicos y el desarrollo del modelo agropecuario instalado. En posiciones que se van a la extrema. Digo, porque yo productor de soja, como lo soy, familia, si vienen y de un día para otro me dicen vamos a prohibir el glifosato y vamos a prohibir esto y vamos a prohibir esto, y no tengo una alternativa de desarrollo económico viable, sin duda que voy a defender a rajatabla lo que tengo, que es eso. Porque de algo tengo que vivir. Ahora, en muchos casos no visualizamos los abusos.
y el impacto que tienen los abusos. Si fumigamos irresponsablemente y además con la cadena comunicacional y el impacto que tiene, donde se nos culpan de más cosas de las que somos responsables, pero también somos muy irresponsables cuando las hacemos, sin duda vamos a ser los culpables de todos los males. Pero hay una cuestión superior. Si además, como sector cooperativo, no nos damos un debate de cuál es el modelo de desarrollo agropecuario que queremos, el modelo de desarrollo, en una economía globalizada como las nuestras, no lo determinan ni los gobiernos, lo determinan 5 o 6 empresas que además cada vez son menos, porque estamos en un escenario de fusiones a nivel internacional. Bayer ya prácticamente compró Monsanto. Estos días el rumor era muy fuerte, ya había habido ofertas. Y tenemos 2 problemas con Bayer y Monsanto. Un problema es que esa fusión es la fusión por el patentamiento de los recursos naturales y la pelea por las patentes. Bayer es los medicamentos y Monsanto es la semilla. Pero tenemos un problema más. Monsanto goza de una muy mala imagen internacional. Si Monsanto desaparece, el problema es que queda Bayer y Bayer es bueno. Y aunque nos cause gracia, es la realidad. Porque la imagen de la aspirineta y de la vallaspirina es la imagen de Bayer, no es la imagen de Monsanto. Entonces, esta fusión tiene que ver mucho con la comunicación y con la política de presión sobre el patentamiento que se viene y lo que vamos a tener que pagar. Estamos viviendo un ensayo que tiene que ver con el cobro de regalías que pretende imponer Monsanto. Ahora, si no evolucionamos en nuestro discurso y en nuestras propuestas, y nos quedamos simplemente en la resistencia y no tenemos alternativas productivas, y somos responsables como sector cooperativo por haber empezado tarde y también por no exigir al Estado y no aprovechar las políticas o las oportunidades o los técnicos y desarrollos que tenía el Estado. Porque muchas veces puede haber políticas adversas o no. Ahora, ¿el INTA tiene los mismos ingenieros de hace 20 o 30 años? ¿O me equivoco, José Luis, en gran parte? Es decir, que el INTA se haya quedado sin recursos económicos en algunos casos, o que haya tenido momentos y altibajos, no implica que muchos de los materiales genéticos de semilla del INTA estén disponibles. No implica que como sector cooperativo no podemos haber desarrollado una estrategia para tener nuestra semilla de calidad. No implica de que nos reformulemos en el desarrollo tecnológico y que el agregado de valor arranca también en la semilla. No arranca solamente en el proceso de industrialización hasta la góndola. Entonces, si no nos planteamos un desafío que reduzca el impacto ambiental, que si necesitamos un paquete tecnológico sea lo más ambientalmente sustentable y admitible. Pero para eso tenemos que invertir en investigación, tenemos que articular con las universidades, tenemos que articular con el Estado y no tenemos que subestimar esos temas. En Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral fue la que aisló el gen de resistencia a sequía. Pero se lo quedó Bioceres. Porque el sector cooperativo no tiene un Bioceres propio. Y Bioceres, como desarrollo, es un ejemplo interesante, pero es de las multinacionales principalmente y los grandes productores. ¿Y está mal Bioceres? No, no está mal, pero nosotros no la vimos. Y nos está pasando el cuarto de hora. Y el modelo de desarrollo o el paquete tecnológico de Monsanto, que está acabado, pero si nosotros no activamos para tener nuestro propio paquete tecnológico aplicado a la agricultura, pronto va a haber uno nuevo, que también va a ser de Bayer en este caso, o de COFCO, que los chinos se están quedando con todo el paquete, ya se quedaron con Nidera, se quedaron, es decir, con Noble, otros chinos se quedaron con Syngenta. Y es ante eso y ante ese escenario mundial el que nosotros tenemos una única salida que tiene que ver con esto, con la cooperación. A su vez, en el repensar el modelo productivo y el paquete tecnológico, tiene que ver con esto, la diversificación productiva y la producción primaria responsable y sustentable, que tiene que hacer que nuestros pueblos estén con nosotros también. Porque si a nosotros como productores no nos defienden nuestro pueblo, los habitantes de nuestro pueblo,
Es decir, los representantes más importantes de las asociaciones de ambientalistas son ex empleados de acopios, de cooperativas, de empresas, que conocen el proceso y que se fueron, muchas veces con problemas de salud reales. Ahora, porque no contuvimos, porque no supimos, en muchos casos, o llegamos tarde a determinados procesos desde lo social y desde lo ambiental, o porque estamos esperando que la solución venga de otro lado. Y en realidad, la tecnología no es mala, el tema es quién la desarrolla y para qué. La Intacta, por dar un ejemplo, es un apilamiento de eventos que para la zona núcleo, prácticamente, el GenBT tiene muy poca relevancia. Ahora, una necesidad que tenía Monsanto porque la patente del RR1 se había caído y no tenía chance de discutir ni siquiera las regalías. Ahora, en esta discusión, muchos de nosotros, los productores, empezamos a reaccionar cuando nos llegó la factura de Monsanto. Si no, antes nos compramos el discurso de que los que estaban en contra de Monsanto eran antitecnología. No somos antitecnología, el tema es que tenemos que discutir cuál es nuestra tecnología, cómo la desarrollamos, y tenemos que invertir, y tenemos que articular, tenemos que ir a las universidades, tenemos que ir al INTA, tenemos que discutir con los gobiernos provinciales, nacionales, el desarrollo tecnológico. Si no, siempre la tecnología va a estar marcada para un sistema de competencia, de aislamiento y para la acumulación de los sectores más concentrados. Y el otro punto, que es lo que viene, tiene que ver con las energías renovables. Hace un tiempo había factores en los cuales no podíamos jugar como cooperativa, porque era muy complejo, o que no estaba tan en boga. La energía, en muchos casos, era una limitante para el desarrollo de la industria en muchos sectores, y era un lugar de dependencia permanente, porque había solamente el Estado de determinadas empresas que las producían. Las mismas cooperativas eléctricas no eran más que compradores de energía y distribuidores, instaladores de una red donde, por análisis de rentabilidad, las empresas proveedoras de energía no iban. Hoy estamos ante un escenario donde en poco tiempo la independencia energética, además de ser un buen negocio, es lo que nos va a permitir funcionar y hacer viable a muchas de nuestras cooperativas en los procesos de agregado de valor. Ahora, si nosotros no aprovechamos estas oportunidades y las dejamos pasar, sin dudas es que hay otros que las están pensando y las están visualizando y están accionando en lo cotidiano. Y tienen una ventaja muchas veces con nosotros, no necesitan hacer una asamblea para discutirlo, porque tienen dueño. Entonces visualizan, analizan y accionan. Entonces, si nosotros no empezamos a visualizar, este es otro campo en el cual necesitamos accionar con urgencia. Y no solamente tiene que ver, y nos podemos quedar con la energía que es la de biomasa, que es la más común a nosotros, o con el biodiesel o con el bioetanol como alternativa. ¿Cuánta superficie tenemos como cooperativa para instalar paneles solares? ¿Cuánta superficie tenemos como productores o como cooperativas para generar estrategias de energía eólica? ¿Cuántas oportunidades tenemos dando vuelta? Pero para eso, si dejamos de pensar en quién es el dueño de la idea, grande o chico, y sentamos a evaluar y a generar una sinergia cooperativa, vamos a llegar tarde. En este punto, igual voy más adelante, pero bueno, me voy adelantando. En ese punto tenemos la alegría y el orgullo como FECOFE de decir que estamos un paso adelante. Desde hace un par de años empezamos a trabajar en un proyecto con la cooperativa eléctrica de Huinca Renanco, provincia de Córdoba. 8 comunidades donde tienen una seleccionadora común de basura, pero donde los residuos urbanos, lo que no era vendible, iban a caramelos y a acumularse. Entonces el planteo fue cómo generamos energía a partir de eso. Con un punto innovador y al cual nadie se le anima, que tiene que ser hacer energía con basura. Todos los proyectos de energía a partir de biomasa, o sea, a partir de biogás en Argentina, son en base a granos, principalmente,
porque todos tienen miedo a que si pasa una pila en el biodigestor, te mata el biodigestor y cómo recuperas eso. Ahora, el valor ambiental que tiene la recuperación de la basura, retirarla del impacto ambiental que eso genera, de haberse tirado, que se acumule en determinados sectores, es invaluable y es lo que hace rentable y viable al sistema menos eficiente de producción de energía, que es el de biomasa. Hoy por hoy, la planta está en un 90% de ejecución para terminarse y para poder llegar, la planta instalada tiene una perspectiva de llegar a 0,6 megas por hora de producción de energía. Pero hace apenas unos días hemos podido presentar como FECOFE, conjuntamente con la cooperativa eléctrica de Winca Renancó, en la licitación de energías renovables, donde aparte nos presentamos por 1,6 megas, donde si salimos adjudicados en esa licitación, pretendemos hacer un biodigestor más grande, que va a producir a partir del forzo, pero también con sorgo, y que va a generar además un biofertilizante ecológico que va a integrar el desarrollo de las energías. Hoy hemos dado un paso en eso. Como modelo piloto, y aunque en la mesa de las presentaciones era el problema, éramos los únicos que habíamos presentado con basura y que era una alianza de 2 cooperativas. Eran los únicos, éramos cooperativa. El resto de las empresas nos miraban de reojo. PECO, ACA también presentó 2 proyectos vinculados al criadero de San Luis, con el estiércol, digamos, de San Luis. Esto es un avance significativo. Ahora, esta experiencia piloto puede ser una experiencia de desarrollo, de integración con la comunidad completa, que integre municipios, que integre cooperativas de distinta índole y que nos integre a nosotros como cooperativas agropecuarias. Y por otro lado, lo que decíamos antes, apostar a la diversificación productiva. Ahora nosotros simplemente tenemos una planta de procesamiento y selección de semillas especiales o de specialities en Armstrong, y sabemos, hemos hecho experiencia y hemos cometido muchos errores, porque tampoco es que la tenemos tan clara, ni todo sale tan redondo como uno pretende. Y si uno nos dice en un sector en el cual pretendemos simplemente reconvertir productivamente o diversificar no más del 10 o el 20% del área cultivable de un productor, porque sabemos que es un mercado muy cambiante, muy fluctuante, que no podemos apostar todo ahí, pero que es una necesidad apostar a la diversificación productiva. Ahora, si lo pensamos solo como FECOFE, sin duda vamos a ser un jugador más. Hemos hecho intentos de regular el mercado, salir a pagar un poco más, y la verdad que la pagamos caro, porque perdimos plata y después salieron los operadores de siempre a pagar un poco más, 2 o 3 camiones, pero para pagar un poco más, que tiene que ver con la lógica del mercado. Acá tenemos un desafío. Hay varias cooperativas que están en la producción de legumbres, AFA es una, algunas de las cooperativas de Cafer, como la cooperativa de Aranguren, es otra. Si no pensamos en una integración cooperativa en un mercado fluctuante como este, vamos a hacer un hecho testimonial. Pero si no generamos una red que modifique las condiciones del mercado, que modifique las condiciones del producto final en góndola, estimulando el consumo y estimulando las condiciones de comercialización, sin duda podemos hacer un negocio sostenible y una alternativa de diversificación chacra para adentro, pero no vamos a cambiar la realidad productiva de los specialities o de las producciones alternativas y de legumbres en Argentina. Ahora, si nos planteamos una integración que necesita maduración, que necesita evaluar, seguramente podemos estar en condiciones de tener un lugar preponderante, sin importar de quién sea el cartel, sino de que haya más productores beneficiados. A ver, y acá estamos. Y el último punto, que de eso me faltó, la filmina, pero es un proyecto en el cual estamos trabajando, está en etapa de elaboración, que hoy por hoy lo hemos evaluado con algunas de las cooperativas de FECOFE que tienen molino harinero, que tiene que ver con una integración
del carácter que decíamos antes, desectorizada del cooperativismo. Es decir, nosotros tenemos cooperativas que tienen molinos harineros. Existe en Rosario una cooperativa como Mil Hojas, que es una cooperativa de trabajo recuperada, que produce tapas de empanadas, etc. Y existe una cooperativa como La Obrera, que es una góndola más que importante. Una integración total e integral de un circuito económico, vinculado a la integración de cooperativas de distintos sectores. Ese es uno de los desafíos que creemos que se tienen que dar, sumando a multicadenas, y que ese asociativismo aparte tiene que dar a resolver otros problemas preponderantes que nos van a surgir en el camino. La logística es uno de los problemas más graves que tenemos. Y si desde el sector cooperativo no pensamos cómo dejamos quienes tienen cadena de logística y de entrega comercial de chocarnos los camiones en la ruta y de generar esquemas de logísticos comunes que no solamente lleven un producto o una línea de productos vinculada a una producción determinada, sino que puedan llevar varios productos juntos que nos permita abaratar los costos. Hoy la logística en muchos casos llega a representar hasta el 20% del valor final del producto. En Argentina, sin duda es que la logística es un problema. Si a eso le sumamos que tenemos la posibilidad de generar nuestro propio combustible para nuestra propia flota de logística, lo cual es un diferencial, creo que estamos en condiciones de desarrollar aptitudes diferenciales. Eso es lo que nosotros creemos que es lo que viene y es lo que la conjunción que pretendemos tener en la visión del cooperativismo, de la cooperación inteligente. Si no rompemos las barreras que nosotros mismos nos imponemos en el sector y nos visualizamos como pares con los cuales podemos coordinar, cooperar y desarrollar, y dejar de competir principalmente entre cooperativas, sin dudas que el futuro como productores pequeños y medianos y como cooperativas va a tener dos vías: la absorción de las cooperativas más grandes por las más chicas, una realidad que en muchos lugares está pasando, hasta que una multinacional absorba a la cooperativa grande. La economía de mercado tiene esa lógica. Esa es una de las posibilidades. La otra de las posibilidades es pensarnos integralmente. Pensarnos integralmente en la lógica de multicadenas, de desectorización de la economía social, y donde podamos mover nuestra plata dentro del sistema financiero cooperativo, sin depender de las estructuras bancarias de los grandes capitales internacionales. Que podamos asegurar nuestra cosecha con las cooperativas de seguros que nosotros tenemos. Que podamos industrializar en nuestras cooperativas, que nuestra logística la hagan nuestras cooperativas, y que nuestros supermercados cooperativos, bajo la experiencia de la cooperativa obrera de Bahía Blanca, puedan ser una red nacional que tenga mucha mayor influencia y desarrollo. Ahora implica madurez, la crítica responsable y constructiva de que si una herramienta no es lo suficientemente eficiente o está adaptada a las necesidades de otra cooperativa, siempre es perfectible o mejorable, pero eso se hace sentándose a la mesa y poniéndose objetivos finales. Creo que estamos en un momento clave. Tenemos oportunidades históricas quizás que tienen que ver con un momento bisagra para el cambio del modelo productivo agropecuario a nivel nacional. Estamos en una bisagra que va a indicar que si no estamos a la altura de las circunstancias, una vez más nos vamos a quedar afuera, y una vez más el proceso de concentración se va a intensificar cada vez más. Creo que la herramienta cooperativa cumple un rol fundamental. La herramienta gremial, en este caso nuestra Federación Agraria, tiene que venir a cumplir un rol trascendental como bandera y como locomotora de este proceso. Y la humildad organizacional tiene que ser la característica que une a las organizaciones. Así creo que ese es el desafío que nos planteamos desde FECOFE, y que pretendemos que la cooperación inteligente pase a ser un concepto no de la FECOFE,
sino de la economía social a nivel global y a nivel general en nuestro país, para poder consolidarnos como un sector económico real y que nos podamos sentar de una vez por todas, sin importar el color político, la tendencia política del gobierno de turno, pero que por poderío social y económico poder sentarnos en la mesa de decisiones. Si tenemos el 10% del PBI y accionamos todos juntos, no importa si el gobierno es de derecha, es de izquierda o es de centro. Van a tener la necesidad de sentarse a discutir políticas públicas con nosotros. Ahora, si somos un pedazo de fracciones de un 10% del PBI, sin dudas nunca vamos a estar en la mesa de la toma de decisiones y las decisiones las van a tomar los mismos de siempre y nos van a seguir dividiendo y nos van a seguir desapareciendo. Así que nada más, muchas gracias.